Hoy es 3 de mayo de 2026. Bienvenido, Arcángelo. ¿Podrías presentarte? ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por la invitación. Soy Arcángelo Constantini de la Ciudad de México. Es una presentación muy breve. Muy breve, sí. ¿Qué nos puedes decir de tu trabajo? Bueno, estoy aquí en Montreal participando en un festival con un proyecto de meditaciones gravitatorias. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un proceso que empecé en el 2014 de manera personal. Fuimos a Roscosmos, a la Agencia Espacial Rusa, un grupo de 9 artistas liderados por Ale de la Puente y Nahum Mantra y un científico. Fuimos a hacer experimentos en gravedad, en caída libre, en el laboratorio de gravedad ahí de Roscosmos. Nos tomó como 2 años el poder llegar ahí, en el financiamiento, ¿no?, de un proyecto de este tipo. Y desde el principio que me avisaron que íbamos a poder participar y que íbamos a lograr esto, empecé a investigar, porque yo medito y también estoy interesado en los sueños lúcidos. Y me acuerdo haber visto en un video de yoga que utilizaban unas como hamacas para hacer ejercicios. Y en mi casa, en mi departamento, tenía un gancho en el techo y rápido fue por una tela elástica, una cuerda, y empecé a hacer estas meditaciones ahí, que las empecé a asociar con el sonido. Llevo un proyecto que se llama Meditatio Sonus con Marcel Armas, que es un ciclo orientado al arte sonoro, la escucha profunda y la atención plena. Le comisionamos a artistas sonoros, músicos experimentales, a guiar meditaciones. Y el ciclo consta de 8 sesiones cada domingo. Cada domingo es un artista distinto al que lo convocamos, ¿no?, para guiar estas meditaciones. Eso lo empezamos en el 2013 y a la fecha han sido 13 ciclos los que hemos realizado. Y pues siempre ha sido porque les pedimos también a los artistas una investigación con el sonido y los procesos de la conciencia, la mente, la atención plena, estos estados no olvidados de la conciencia. Y bueno, como parte yo estaba haciendo estas meditaciones que tenían que ver porque en la meditación es un proceso como de código abierto, en el que uno conoce la base, que es la atención plena al instante, ¿no? Estar en el aquí y en el ahora, en el instante, en el momento. Y sobre eso se desarrollaron técnicas, ¿no? La respiración, que es la primera, es el estar atento, ¿no?, al momento de la inhalación y el momento de la exhalación. Y después es el uso de los sentidos, ¿no? El olfato, por ejemplo, o el oído, ¿no? Porque para escuchar, pues eso, escuchamos de 20 aproximadamente 20.000 Hz. Y esos son momentos en los que uno atiende y reconoce la impermanencia, ¿no?, el cambio constante que está sucediendo en la existencia, ¿no?, que no para nunca, ¿no? Entonces, cuando uno está meditando en la escucha profunda y al atender ese momento del cambio es lo que lo lleva a uno al instante, ¿no?, al estar en el aquí y en el ahora y disipar la mente. Con estas meditaciones gravitatorias busqué otro tipo de oscilación, ¿no?, porque al final todo en el universo es sonido, pero nuestro rango de escucha es uno, pero hay eternidad de frecuencias, ¿no? Entonces, una es la gravedad, ¿no?, que nunca, bueno, que no tomamos en cuenta, la ignoramos, la damos por un hecho. Entonces, en estas hamacas de tela es un péndulo que está con este sutil vaivén, ¿no?, con esta sutil oscilación extremadamente baja, ¿no? Entonces, atender con la percepción la gravedad, pues es como ir todavía un poco más profundo, ¿no?, dentro de la escucha. Y esto combinado con el sonido, ¿no? Eso te lo estuve haciendo de manera personal hasta Roscosmos, de hacerlo ahí en el laboratorio, que fue un experimento fallido, ¿no? Entonces, en el arte, bueno, en la ciencia, el método científico que se realizan los experimentos, muchas veces fallan, pero se busca comprobar y obtener resultados. No apareció así, ¿no? Eso tiene una evolución y esa evolución viene del método místico, ¿no? El
también es un proceso de experimentación, pero no con la materia ni con lo objetivo, sino con lo inmaterial y lo subjetivo, ¿no? Con la conciencia. Pero uno hace los experimentos, repite el experimento y obtienes resultados. Cuando fallas, pues repites otra vez el experimento, ¿no? Entonces todos estos métodos de meditación llevan a eso, ¿no? A estar obteniendo este tipo de resultados dentro de la meditación, y es lo que estuve yo ahí como practicando todo este tiempo, porque una de las preguntas que tuve, hipótesis centrales, era ¿qué es la gravedad? ¿No? Pero ¿por qué en los sueños podemos vencer a la gravedad? ¿No? ¿Por qué en los sueños podemos levitar? ¿Por qué en los sueños podemos volar? Entonces, a partir de esa hipótesis fue que empecé a hacer este experimento sobre la realidad, ¿no? Con la meditación. Y pues he obtenido resultados, y también pues, parte de mi trabajo como artista principalmente es entenderme, ¿no? Como individuo, como persona, y compartir mis entendimientos estéticos, ¿no? Conceptuales, hipotéticos, como arte, ¿no? Con otras personas. Me declaro como inventor artístico, ¿no? O sea, porque me interesa mucho esa parte inventiva del arte, ¿no? Y especulativa principalmente, ¿no? Estar constantemente generando nuevas hipótesis. Siento que el arte tiene esa facultad, ¿no? O esa libertad de que nosotros podemos tomar de cualquier proceso cultural humano o no humano, y con eso construir nuevas preguntas, ¿no? O sea, podemos tomar de la ciencia, de la política, del deporte, de la vida animal, ¿no? O sea, de los microorganismos, del cosmos, y hacer constantemente nuevas preguntas, ¿no? Y todo parte de la especulación, ¿no? Todo parte de cuestionar la realidad, ¿no? Entonces, con esto de las meditaciones pendulares, pues yo estaba con los sueños lúcidos, ¿no? Me interesa mucho también explorar los estados de la conciencia dentro del bardo del sueño, ¿no? Y cómo uno puede acceder a ellos de manera consciente y utilizarlos o vivenciarlos de otra manera, ¿no? Entonces, en estas meditaciones el péndulo es como un capullo de tela muy protegido, ¿no? Que te envuelve. Entonces te permite, no como una meditación clásica que estés utilizando el banco o el zafu, te permite soltarte, ¿no? a la hipnagogia, ese estado entre la vigilia y el sueño, ¿no? Que la mente empieza a producir alucinaciones, empieza a producir sueños, pero la idea es entrar a ese estado de manera lúcida, ¿no? Cuando meditas, pues todo el tiempo estás generando imágenes, ideas, ¿no? En la imaginación, ahora sí, pero son como oscuras, no en el sentido metafórico, sino que no tienen consistencia material. Pero cuando uno medita, estas imágenes están apareciendo, y lo que hace uno es observarlas y regresar al aquí y a la hora, atendiendo la impermanencia, ¿no? Escuchar, oler y sentir, ¿no? La gravedad. Pero de pronto en ese proceso también de la mente y de la conciencia, de estar en ese vaivén entre la materialidad, ¿no? La impermanencia, porque el estar en el aquí y el ahora es una área de la materia, ¿no? De pronto una de esas imágenes cobra resolución, ¿no? Se ilumina, todo cambia, y es que está entrando uno al estado onírico, ¿no? Y cuando sucede eso es como el tip, ¿no? El indicador de que estás accesando al sueño, ¿no? Entonces eso como que en el péndulo lo logré en el experimento realizar, y pues lo que hago aquí es compartirlo, ¿no? Compartir esa experiencia, y lo que hice fue un instrumento, un artefacto pendular, que es un megáfono invertido con una bocina por las frecuencias. En vez del Twitter que manejan, le puse una bocina y puse sensores, ¿no? De gravitación y acelerómetro y el giroscopio, ¿no? Para soltar el instrumento en un movimiento pendular, y eso me está mandando datos, ¿no? Vía Bluetooth con las ESP32, y con un iPad y con distintos procesos estoy retomando todos esos datos y enviándolos a la bocina como Bluetooth, ¿no? Entonces estoy trabajando y procesando el sonido. Me interesa mucho el cambio de
pitch o la modulación. Normalmente el sonido cuando se aproxima o se aleja está el efecto Doppler, ¿no? Que nos hace oír como que otro tono. Pero aquí estoy yo con los datos realmente modificando los tonos, y lo que me interesa es que en el espacio concreto, este espacio de la materia y la física, nosotros como humanos hemos logrado controlar y medir el tiempo muy preciso hasta de forma atómica, ¿no? O sea, y gracias a eso pues hay tecnología, gracias a eso hay computación, inteligencia artificial, porque los procesadores necesitan una batuta muy, muy veloz, ¿no? Que les esté indicando a los electrones qué hacer. Pero nuestra percepción del tiempo es maleable y se modifica, ¿no? Depende de nuestros estados de conciencia, nuestros estados de ánimo, ¿no? O sea, si estás en una actividad que te está siendo muy alegre, el tiempo se te va muy rápido, ¿no? En cambio, si estás en la oficina del doctor, del dentista, el tiempo es lento, ¿no? Pero sucede que cuando estamos en los sueños, el tiempo también es totalmente en otra dimensión, ¿no? O sea, en un segundo puedes tener unos sueños muy, muy amplios de mucho tiempo, ¿no? Entonces, en las hipótesis de la gravedad, en la curvatura del espacio y el tiempo, la masa de los planetas modifican al tiempo, ¿no? Y sí, el experimento se ha realizado, ¿no? De un reloj cerca de una masa, un planeta y otro distante, hay una variación en el tiempo. Entonces está asociado la gravedad al tiempo, ¿no? La masa al tiempo. Y si uno modifica el tiempo, pues por ende la masa también cambia, ¿no? Entonces siento que de las hipótesis es que tal vez eso pasa en el sueño, ¿no? Que al modificar el tiempo, pues perdemos la gravedad, ¿no? O sea, estamos en la caída libre de otra manera, porque no hemos estado en caída libre en nuestra existencia, ¿no? O sea, estamos en caída libre, pero la Tierra nos está bloqueando y deteniendo, ¿no? Pero solo en el vientre materno, ¿no? Por cierto, las meditaciones a las personas las pongo como en posición fetal, ¿no? Para regresar a ese estado en el que un pequeño esperma que tiene una colita se mueve y un óvulo baja de un ovario por gravedad, ¿no? Y se encuentran y surge a través de la gravedad un organismo, ¿no? Y después toma conciencia. Pero aquí la idea con el sonido en la pieza es acusmático, o sea, la gente como está moviéndose no sabe de dónde está el sonido, cuál es su procedencia. Ese sonido está oscilando y está cambiando para inducir a las personas esta percepción del tiempo maleable, del tiempo que cambia, ¿no? Para tratar de ayudarlos a entrar a estos estados de la conciencia. Esa es como que la pieza que traje y ha sido... Y dentro de todo lo que nos venías diciendo en tu pensamiento y la relación arte-ciencia, me estaba acordando de algunos de tus trabajos que tienen que ver con el agua y con el medio ambiente. Uh-huh. ¿Querés comentarnos un poco sobre Sí, esos claro. trabajos? O sea, como que al final todo va teniendo relaciones y vínculos, ¿no? Por ejemplo, la gravedad está muy asociada en nuestra percepción al agua, ¿no? O sea, más en este estado cuando estábamos en el vientre materno, ¿no? O sea, estábamos en un espacio líquido, ¿no? Donde se están formando nuestros sentidos que no ocupamos en ese momento de desarrollo, pero se está desarrollando nuestra conciencia. Y sí percibimos cambios cósmicos. El principal cambio cósmico que percibimos es el día y la noche, ¿no? La Tierra rotando y de pronto el Sol iluminándola y entrando en penumbra, ¿no? Eso lo sentimos, lo percibimos, nos damos cuenta. Después la luna, ¿no? También las fases de la luna. La luna mueve las mareas, océanos, somos agua, ¿no? Sentimos esos cambios. Y luego pues, la traslación alrededor del Sol, del planeta, ¿no? Si es invierno, si es verano, si es otoño, ¿no? Entonces todo eso estamos como muy atentos hasta el nacimiento, ¿no? Y todo tiene que ver con el agua, porque el agua es uno de los elementos más importantes del universo, ¿no? Es como que la fuente de la vida, pero también de la conciencia, ¿no? Porque el agua está en un constante ciclo, el ciclo hidrológico. Nuestra agua constantemente la estamos intercambiando. El agua es muy difícil destruirla, ¿no? Es una molécula muy estable que necesitas ultravioleta o necesitas altas temperaturas arriba de los 4000 grados centígrados
o electrólisis, ¿no? Electricidad directa para separar los átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Si no, están constantemente ciclando. Entonces el agua que está en nuestro organismo, que somos 99% en volumen, en cantidad de moléculas, en volumen es aproximadamente el 70% es agua y el otro 30% minerales. Pero en volumen son tan diminutas las moléculas de agua, y esas moléculas que están en nuestro organismo en algún momento fueron glaciar, fueron nube, fueron dinosaurio, bacteria, león, africano, árabe, chino, o sea, formamos parte de la misma materia, ¿no? Con toda la vida, ¿no? Con toda la vida del planeta que ha habido aquí en esta existencia. Ahorita es el 90% de la vida, ¿no? Como es, el 90% de la vida ya se extinguió. O sea, es un mínimo la cantidad y con la diversidad de vida que hay, pero toda es con la misma molécula, y el planeta también está todo el tiempo absorbiendo agua del espacio, ¿no? Hay microcometas que están entrando, que son de cristales de hielo y entran y ya están en nosotros, en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no solo somos agua de la Tierra que llegó también del espacio, sino también constantemente somos agua de estrellas, ¿no? Más que polvo de estrellas, es agua que viene de supernovas, ¿no? Del universo, de la formación del universo. Entonces, el agua, de una manera muy extraña, en la ciencia le llaman anomalías, porque son comportamientos que no conocemos, que son extraños, son diferentes, pero no son malos, ¿no? O sea, son comportamientos que gracias a ellos existe la vida, ¿no? Por ejemplo, la densidad del agua, ¿no? Como un estado sólido, que un líquido es menos denso el sólido, y eso le permite al agua flotar en los océanos, ¿no? Si fuera como el resto de los elementos, se congelaría desde abajo los mares y no habría posibilidad de vida, ¿no? Ese es uno de tantos, es el único que se encuentra en 3 estados de manera natural, ¿no? En gas, líquido y gaseoso, ¿no? Y me gusta experimentar con instalaciones y con procesos científicos sobre estos comportamientos extraños, ¿no? El diamagnetismo, el plasma, o sea, creo que es una fuente de investigación muy, muy interesante. Y ahora, por ejemplo, tuve el Stars for Water, que es una de Science, Art, Technology de la Comunidad Europea, enfocado a medio ambiente del año 2030. Están abriendo a la transdisciplina, ¿no? Invitan artistas a colaborar con institutos, con empresas, con academias en Europa, y apliqué a la de Holanda, en Eindhoven, que está Wetsus, que es un centro de investigación para agua muy importante europeo, con más de 50 proyectos de postdoctorado que todos están canalizados a investigar el agua. Y trabajé con Victor Schauberger, ¿no? Que es un naturalista europeo de principio de siglo, y mi propuesta era trabajar con sus investigaciones, porque fue de los pioneros en la mecánica de fluidos. Era un guardabosques, no era académico, pero él estuvo como que muy focalizado a tratar de entender el comportamiento del agua, ¿no? Entonces su investigación era sobre los vórtices. Ahorita está el PKS, el Pitágoras Kepler, que lo lleva su nieto, ¿no? de Víctor. Ellos pues siguieron con la tradición del papá, del abuelo, del nono, del patriarca, pero yo lo asocié con Nikola Tesla en mi propuesta, porque Nikola Tesla también es contemporáneo de Víctor, y son de estos individuos que a través de la contemplación, a través de la ensoñación y visualización de los procesos de la naturaleza, lograron descifrar y lograr ciertos avances tecnológicos importantes, ¿no? Los de Nikola Tesla pues, son súper reconocidos, pero uno de sus últimos desarrollos fue la bomba Tesla, que eran unos discos que están en una cámara, unos 15 discos separados milímetros, y con un fluido como vapor los hacía revolucionar a altas velocidades, ¿no? 100,000 revoluciones por. Pero bueno, si lo inviertes el proceso se vuelve una bomba, ¿no?
pasa de turbina a bomba, que succiona y al final está generando ahí vórtices. Entonces fue una instalación en que asociaba la hipérbole de Víctor con la bomba Tesla, ¿no? Entonces esto con las matemáticas de vórtices. Tesla decía que si conoces la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tienes las llaves y el conocimiento del universo, ¿no? Una frase muy bonita. Y había toda una estructura matemática como el Fibonacci o como los binarios o como todas estas secuencias matemáticas, los números primos, que tiene que ver con el 3, el 6 y el 9. Entonces construí un instrumento de agua, ¿no? Que son estos embudos hiperbólicos, que es una curva también que viene de Pitágoras, que tiene que ver con el sonido, ¿no? Con las frecuencias, que generaban vórtices de agua. Y aparte tenían luz y frecuencia sonora, ¿no? Basada en esta numerología del 3, el 6 y el 9, ¿no? Porque pues, es una partitura, la composición del instrumento, que está basado en los números, ¿no? Pero al centro es un triángulo con el 3, 6 y el 9, y alrededor es un hexágono con el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8, ¿no? Y el sonido va moviéndose en triángulos en toda esta estructura. Pero estando en el agua emitía frecuencia sonora, emitía frecuencia electromagnética, emitía frecuencia lumínica de luz roja, y todo construyéndose este sistema, y todo para revitalizar el agua, ¿no? Hay muchos experimentos ahí en Wetsus de cómo el vórtice, que lo encuentras en la naturaleza, en las galaxias, por ejemplo, la importancia que tiene en el comportamiento natural del agua, ¿no? De cómo se revitaliza, principalmente se reoxigena, ¿no? Pero el agua se transforma. Entonces, pues eso es como que siempre es una investigación especulativa sobre el electromagnetismo, sobre las superfuerzas de las más básicas, electromagnetismo y gravedad, ¿no? Muchas gracias, Arcángelos. Si querés, pues cerramos con algún proyecto que tengas en mente y que lo venís pensando hace tiempo y no hayas podido realizar todavía. Ay, manito, de esos tengo muchos. A ver, elegí uno. Como que luego entrar en este tipo de desarrollos pues son complejos y necesitas financiamiento, entonces de pronto se van ahí acumulando, pero ¿cuál será bueno? Sobre el agua estoy queriendo trabajar sobre plasma subacuático. Bueno, hice sonoluminiscencia, un experimento con la UNAM, ¿no? Que lo llevé orientado también al campo del entendimiento del método místico, ¿no? De Shunyata, el vacío, ¿no? Y cuando descubrieron esto que se llama la sonoluminiscencia, fue por accidente, ¿no? Utilizando alta frecuencia y agua, querían hacer unos experimentos para ver cómo en fotografía podían qué sucedería con las fotografías cuando estaban en el revelado, y aparecieron puntitos en la fotografía, blancos, ¿no? Y no entendían qué era lo que estaba pasando y se dieron cuenta que gracias a la resonancia de las altas frecuencias y el agua sucede que aparecen fotones, ¿no? La sonoluminiscencia. Entonces lo que quiero hacer es utilizar la sonoluminiscencia como fuente lumínica para hacer revelado y fotografía, ¿no? O sea, no ya como el error, sino llevarlo a un proceso práctico, ¿no? Utilizar, porque hay una hipótesis de que es el principio de incertidumbre, ¿no? El resultado de la sonoluminiscencia. Y lo entiendo porque el agua, a nivel estructural, su primer estado es el sólido, ¿no? Es un cristal. Y los cristales tienen propiedades ópticas, ¿no? Refracción y difracción. Entonces, cuando estás en una matraz con la alta frecuencia, se genera una resonancia, se nuclean los gases y siempre están apareciendo aparecen esos fotones en el agua. Pero aquí, como están nucleados, se acumulan y a simple vista en el experimento los puedes ver, ¿no? En el laboratorio. Entras a oscuras,
15 minutos, se te dilatan las pupilas, activas el experimento y ves la luz, ¿no? Que es hermosísima, es así como una estrellita, ¿no? Entonces, siempre está sucediendo eso en el agua, ¿no? Pero no lo podemos observar. Pero siempre hay luz, ¿no? En el agua. Tendremos que esperar un poco para conocerlo entonces. Sí. Muchas gracias. No, a ti, Ricardo.